Quizá por lo que más conozcan a nuestro siguiente invitado es por su faceta musical, pero tiene muchas otras, es todo un referente en el folclore de Castilla y León y sobre todo de Segovia, y hoy nos acompaña Ismael Peña. Muchísimas gracias por venir hasta Segovia. Buenos días, no, gracias a vosotros también. Hoy tenemos, como les decía a los segovianos, quizá por lo que más le conozcamos es por su faceta musical, por estos más de 40 años de carrera, una veintena de discos, pero no solo a recopilar música nos hemos dedicado en todo este tiempo. Sí, yo soy un poco un buscador. Empecé evidentemente con el folclore, porque me interesaba la música del pueblo. Pero en el fondo lo que me gustaba y lo que me interesaba es el pueblo en sí, en todas sus manifestaciones. Porque creo que un país, a unos pueblos, a unas gentes, se les conoce por todas sus expresiones, aun las más sencillas, esas expresiones que tienen a diario, pues cómo comen, cómo trabajan, cómo cuidan a los hijos, cómo juegan los niños, cómo se visten, qué útiles tienen para trabajar y para realizar sus comidas, etcétera. Todos los campos de la vida diaria del ser humano, en un contexto de un pueblo o de una colectividad, me interesa y es lo que he buscado. Para reflejar esa tradición que reflejan en realidad los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana, comenzó a coleccionar objetos de todo tipo. Tenemos colecciones de instrumentos, pero también de otro tipo de objetos, de instrumentos de labranza, por ejemplo. Un poco de todo. ¿Por qué? Sí es cierto que dedicándome a la música, las primeras búsquedas que hice fue recopilar instrumentos de música, porque cada instrumento se utiliza en un contexto preciso, bien sea en una fiesta del pueblo, bien sea en una ronda de mozos, bien sea en unos cantares de niño, todas las formas que se utiliza la música y con los instrumentos que se interpreta esa música. Con lo cual, si empecé a recopilar instrumentos, con instrumentos españoles, pero me salí del campo, pasé fronteras, porque evidentemente los instrumentos españoles no nacen todos exactamente en un territorio español o en un contexto limitado de un pueblo, sino que hay muchísimas influencias que vienen debido justamente a las influencias sociológicas que ha pasado a lo largo de la historia. Con lo cual, pues las dulzainas típicas de Segovia tienen su origen en unas zonas orientales, y me interesaban ver qué tipo de instrumentos de oboes, pues son unos oboes que se parecen o tienen una conexión, digamos, buscar la familia entera. Así me salí de España y he llegado a tener pues 1000 instrumentos de música de todo el mundo. Una colección que desde luego seguro que muchos envidian. Bueno, yo no quiero que la envidien, yo quiero que la disfrute la gente, efectivamente. Y luego, pues ya al lado de la música, con la música se baila. Y si se baila, ¿qué trajes se utilizan para los bailes? Pues también los trajes me han interesado muchísimo. Sus tejidos, debido al clima, influyen muchísimo, debido también a las modas, que aunque las modas suelen pasar por las altas esferas, van poco a poco bajando y van impregnando, también se van contaminando las esferas en los otros estratos. Y dentro de, por ejemplo, la mujer, que es la más propensa a utilizar unos vestidos más coloristas o más diversos, me ha interesado una cosa muy interesante que está completamente vinculado a la esencia de la mujer, que son los bordados y los encajes. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en épocas pasadas los grandes bordadores eran hombres. Había leyes que prohibían a la mujer bordar con oro y con piedras preciosas. Sabemos que la mujer ha sido muy maltratada a lo largo de los siglos. Felizmente ha ganado mucho espacio, ha ganado muchas batallas, la quedan todavía porque todavía hay recalcitrantes por ahí.
si no en este país, en otros países, y hay que también seguir luchando por esa libertad de mujeres en otros países. Y el bordado simboliza toda una especie de concentración de feminismo, de futura maternidad, de belleza, de detalle, de paciencia, y todo eso está muy simbolizado en los bordados, y es un arte francamente de un gran calado, aunque últimamente es mucho más fácil ir a un gran almacén y comprar un bordado hecho en máquina, pero la sutileza, la delicadeza, la perfección de un bordado hecho a mano no tiene comparación. Bordados y encajes que servían para enriquecer los trajes tanto de hombres como de mujeres. Pensemos en el siglo XVIII, los hombres llevaban pues las puñetas de encajes, las golas de encajes, es decir, que el encaje ha sido un adorno que además simbolizaba también un estatus social, y que por esa razón me ha interesado muchísimo, porque es un fenómeno muy simbólico y muy importante en la vida diaria de los hombres. Sin duda, como ven, perdón Ismael, sí, que le corte, sin duda, como ven, tiene mucho que ver este afán, esta afición por coleccionar cosas con la particular forma de verlas, con saber ver más allá de un simple bordado y comprender la historia y la tradición que guarda detrás. Entendemos muy bien el paso de la música, de recopilar música a recopilar instrumentos, y de ahí a lo que decíamos después, a estos vestidos, a estas danzas tradicionales. Lo que quizá nos perdamos un poco más es precisamente con la colección de la que vamos a hablar hoy, porque también marionetas hemos coleccionado. ¿Cómo se pasa de los atuendos tradicionales, de la música, de los instrumentos, a este objeto que nos parece quizá que está un poco más separado del folclore, de las tradiciones? No, en absoluto, está totalmente vinculado. Totalmente vinculado porque las marionetas surgen dentro de las iglesias, luego salen a los atrios, y eran representaciones muy sencillas, con unos muñecos o con unas figuras para explicar la religión a la gente sencilla, a la gente que no sabía leer. Entonces se empezaron a hacer el auto de la Navidad, el auto de la Pasión, y con estas figuras se explicaban estos misterios, digamos, de la religión. Pero como el ser humano no se está quieto nunca, las marionetas empezaron también a utilizarse como divertimento y también a utilizarse como elementos para criticar la sociedad en sí, o sobre todo para criticar a los que mandaban, porque hay un fenómeno riquísimo dentro de las marionetas, y es que tú directamente a cara limpia eres incapaz de decir a una autoridad: usted lo está haciendo mal, usted no me gusta cómo lo hace y se está equivocando. Pero si coges un muñeco en la mano y ya es el muñeco el que habla. No eres tú, ¿verdad?, el que se lo está diciendo. Efectivamente. Entonces te escondes detrás de la marioneta y eres capaz de decir todas esas verdades. Y no solamente ya este campo muy sociológico, digamos, de la marioneta, sino que también ha sido un juego y un divertimento en la infancia. Vemos que los espectáculos de marionetas calan terriblemente en el niño. ¿Por qué? Porque el niño no está maleado, el niño no está engañado por la sociedad. Entonces, una marioneta dice que vuela y el niño ve que está volando. El niño tiene una fe perfecta, el niño cree, porque está lleno de imaginación. Entonces, la marioneta es un elemento para divertimento y para educación del niño. Con lo cual estamos ya viendo que la marioneta está entroncada totalmente en la esencia de la vida diaria de los seres humanos. Esta es la explicación de por qué empezó Ismael a coleccionar marionetas. Hablábamos hace tan solo unos minutos de hasta 1000 instrumentos de música en una colección, y si hablamos de marionetas, yo no sé si las cifras son similares. No son tan grandes. Justamente se ha hecho un museo en Cádiz, donde han entrado unas 440 marionetas, unos 20 teatros, y evidentemente cuando yo hago unas colecciones siempre procuro
adquirir mucha documentación gráfica, por libros, folletos, carteles, todos son los elementos que se producen alrededor para tener información y para aprender y estudiar el campo que estoy trabajando. Entonces todo eso se ha incluido dentro del Museo de Marionetas y Títeres del Mundo, que se ha inaugurado pues el 29 de mayo, me parece que fue, y se ha hecho en Puerta Tierra, que es un edificio histórico y muy simbólico en Cádiz. Ha quedado muy bonita, ha quedado francamente muy bien montada. No se han expuesto todas, claro, se habrán expuesto alrededor de 200 o 100 y pico, pero es lógico que dentro de un museo siempre haya mucho más material para poder cambiar, para poder ir variando, para poder hacer exposiciones temporales, que se pueden hacer marionetas solamente de hilo, o marionetas de guante, o marotes, o marionetas muppets, o marionetas de varilla, puesto que hay una gran riqueza en el campo de las marionetas. Ismael, ¿qué supone como coleccionista que una colección propia dé lugar a un museo, a una exposición permanente en un museo con un nombre propio, el Museo del Títere en Cádiz, además? Hombre, es una culminación de un trabajo, porque, como he dicho antes, las colecciones yo no las hago con un fin egoísta, sencillamente me gusta aprender, soy curioso de muchas cosas. Entonces he ido haciendo las colecciones y llega un momento en que ya tengo que desprenderme de ellas. Evidentemente yo no me voy a marchar a la tumba con las colecciones. Y lo bonito es dejarlas en un sitio concreto, donde estén cuidadas, donde estén bien presentadas y que disfrute toda la gente de ello, que sirvan para aprender, que pueda ir tan pronto el niño, los niños pequeños, a divertirse y a reírse con las marionetas, o que vengan también estudiosos de este fenómeno social, este fenómeno histórico, este fenómeno cultural, que se pueda estudiar, buscar la historia, ver la documentación y tener un conocimiento muchísimo más amplio que solamente el del juguete. Al fin y al cabo, ese es el objetivo final de una colección, de recopilar objetos por la historia y unirlos, el que no se pierdan, que no se dispersen y que en algún momento se pueda recurrir a ellos para conocernos, para vernos reflejados. Mira, también hay otra colección que es muy sencilla por el material, que es una colección de alfarería. La alfarería, que hoy la miramos con unos ojos un poco hasta despectivos, ha tenido una importancia terrible en la historia de la humanidad. Esa solución de poder recoger un líquido en un recipiente y que no se salga, fue un paso avanzado en la humanidad, en la historia. Entonces, durante siglos, el agua, los líquidos, el aceite, los perfumes, se han guardado en estos recipientes hechos de barro. Barros más finos, barros más sencillos, pero siempre el barro con los 4 elementos, que es la tierra, el agua que se moja, el aire que lo orea y el fuego que ya los cuece y les da la resistencia total. Bueno, pues esta parte tan sencilla de la alfarería, yo he ido recopilando y hay unos 1.500 piezas, hay más, pero bueno, 1.500 oficialmente, que se está haciendo también otro museo en Navalcarnero. Además, este museo va a tener una particularidad que se va a llamar Museo Ismael de Alfarería. Con lo cual ahí hay piezas desde pues, las cazuelas, los cántaros, el botijo, qué servicios ha hecho el botijo para tener agua fresca hasta que ha habido las neveras. Pero la nevera hace poco, en el contexto de la historia es un instante muy reciente, pero hasta hace poco se tenía el botijo en el quicio de una puerta para que la corriente del aire lo enfriara. Pero se ha hecho, toda la cocina, todas las comidas se han hecho en puchero, algo tan español como el cocido, o unas judías o unas lentejas se cocían en puchero y sabían mejor. Unas sopas de ajo tan clásicas se siguen comiendo en cazuela de barro. Es decir, que la alfarería se ha mantenido
hasta nuestros días y se sigue manteniendo porque es un elemento barato, un elemento sencillo, pero hay que buscar el arte del alfarero en estas formas tan sencillas. Hay una creatividad enorme, hay unas formas depuradísimas, hay unos juegos y unas ilustraciones y una decoración de mucha importancia. Esta importancia es la que yo he querido dar a la alfarería y con lo cual, ya te digo, se está haciendo un museo más. Ismael, una última pregunta. Tenemos una colección de marionetas que da lugar al Museo del Títere, una colección de alfarería que da lugar a ese museo de cerámica en Navalcarnero. ¿Tenemos alguna otra colección que vayamos a poder ver en un museo propio? Pues hay la de trajes, como te he dicho, y la de encajes y bordados, y hay una colección enorme de algo muy entrañable que son de juguetes. Hemos jugado todos los niños felizmente juegan y por favor que jueguen mucho los niños. Terrible el niño que no puede jugar o no le dejan jugar. Entonces a la colección de juguetes son unos 2.500 juguetes o 2.500 piezas relacionadas un poco con el niño, porque hay también una escuela, hay juegos de correr, de saltar, juegos al aire libre, juegos de mesa, juegos de tablero y mesa, o juegos a la orilla de la playa, juegos de correr y saltar. Hay una variedad enorme. Y esto también tendrá que ser un museo. Hombre, estamos en conversaciones con autoridades de Segovia. Vamos a ver si algunas colecciones de estas se quedan en Segovia. A mí me entusiasmaría. Ahí sí que sería el colofón redondo, ¿no? Porque bien, estoy encantado que estén las marionetas en Cádiz o la alfarería Navalcarnero, pero Segovia es mi tierra. Y lo ideal, lo fantástico, sería que se quedasen aquí en Segovia, para disfrute y para placer de todos los segovianos. Pues Ismael, con ese deseo nos quedamos y aprovechamos para dejar a los segovianos con unas imágenes de ese recién inaugurado Museo del Títere en Cádiz.